Bienvenidos al curso de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. Este curso está alineado a nuestro procedimiento interno SGI, MX, P, SS, 001 y es aplicable a todo el personal AES y contratista de los negocios que conforman el complejo de AES México. En este curso daremos a conocer la metodología para el reconocimiento y evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo, así como la implementación de los controles más efectivos para evitar incidentes. Vamos a comenzar conociendo los conceptos básicos para un mejor entendimiento de este curso. Un peligro se define como la fuente, condición o acto con un potencial de causar daño en términos de lesión humana o enfermedad profesional, o una combinación de estos. Un riesgo para la seguridad y la salud en el trabajo es la combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosas relacionados en el trabajo y la severidad de la lesión, deterioro de la salud o enfermedad profesional, que pueda ser causada por este evento, o estar expuesto al peligro. Un riesgo significativo se traduce a que, si un riesgo fue identificado, pero no fue controlado, puede resultar en enfermedad o lesión del colaborador AES, o contratista visitante proveedor, público en general, daños a la propiedad, equipo o instalaciones. Veamos un ejemplo simple de los conceptos básicos de este curso. Un piso o suelo resbaloso, mojado o sinuoso es un claro ejemplo de un peligro en el lugar de trabajo. Existe una probabilidad de que el riesgo se materialice, traduciéndose en una posible caída a nivel de piso, es decir, al mismo nivel. Los riesgos significativos o las consecuencias de este peligro pueden llevar a un esguince de tobillo o una fractura, por citar algunos ejemplos de lesiones potenciales. A continuación, explicaremos las etapas de la gestión de peligros. Etapa 1. Se deberán identificar todos los peligros de las actividades rutinarias, no rutinarias o de situaciones de emergencia del negocio. Etapa 2. Una vez detectados los peligros se debe realizar una evaluación del nivel de significancia del riesgo. Etapa 3. Se deben implementar métodos de control para erradicar o minimizar el nivel de significancia del riesgo. Deberán identificarse y evaluarse regularmente los peligros y los riesgos para la seguridad y salud de los colaboradores. Las medidas de prevención y protección deberán aplicarse conforme a la metodología establecida. A continuación, explicaremos cada una de estas etapas de la gestión de peligros. La primera etapa de la gestión de peligros es la identificación, la cual es el proceso de reconocer que existe alguna situación, fuente o actividad que podría ser causa de alguna lesión o enfermedad en las personas, o puede dañar algún equipo o instalaciones y definir sus características. La identificación de peligros no puede ser tomada a la ligera, y debe ser realizada con la mayor conciencia posible. Es necesario recordar que, de esta actividad, y de que se haga correctamente, dependerán la definición de todas las actividades de prevención. En este paso, debemos identificar todos los peligros de las actividades rutinarias y no rutinarias de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo, incluyendo contratistas, proveedores, visitantes o público en general. Los líderes locales de todas las áreas o procesos del negocio son los responsables de potenciar la identificación de los peligros y proveer los recursos necesarios para controlarlos. En nuestro sistema de gestión integrado, contamos con un registro para la identificación de peligros y evaluación de riesgos, la matriz de peligros. Este documento debe revisarse por lo menos una vez al año, preferentemente integrando un grupo multidisciplinario para una identificación y evaluación más efectiva. Adicionalmente, existen otros escenarios en los cuales la matriz de peligros debe reevaluarse, por ejemplo. Ejecución de nuevos proyectos. Cuando surjan cambios y proposiciones de cambios en la organización, sus actividades o materiales. Cuando exista un proceso de gestión del cambio, MOC. Por modificaciones al sistema de administración de EHS, incluyendo cambios temporales y sus impactos en operaciones, procesos y actividades. Después de haber ocurrido un incidente, de acuerdo al análisis de causa raíz. Cuando surja la necesidad de la revisión producto de una caminata de seguridad, inspección planeada, observación de tarea o auditoría. Al adicionarse nuevas actividades a los procesos. Cuando se requiera eliminar una actividad por baja de proyecto. Cuando el departamento EHS lo estime conveniente. Cuando se requiera un ajuste en las actividades del proceso. La segunda etapa de la gestión de peligros es la evaluación del riesgo, la cual consiste en la determinación de las consecuencias del daño que pudiese ocurrir, desde el más mínimo hasta el de mayor gravedad, valorando los riesgos derivados, tomando en consideración la adecuada existencia de cualquier tipo de controles, y discernir si el riesgo es aceptable o no. La metodología de evaluación del riesgo se define siguiendo los lineamientos de la matriz de significancia de riesgo establecida por ANSI B11. TR3, 2000. La matriz de significancia de riesgo se basa en una comparación de la probabilidad de ocurrencia de daño y la severidad de daño. Los conceptos clave en la evaluación de riesgo son la probabilidad de ocurrencia de daño y la severidad que éste podría tener. Analicemos cada uno.
La probabilidad de ocurrencia de daño se estima teniendo en cuenta la frecuencia, duración y extensión de la exposición, formación y sensibilización, así como la presentación del peligro, categorizándose de la siguiente manera. Muy probable, rate 4, es cuando existe una alta posibilidad de ocurrir, dado que la tarea se realiza varias veces por hora. Probable, rate 3, es decir, puede ocurrir ya que la tarea se realiza varias veces al día. Improbable, rate 2, es poco probable que ocurra, ya que la tarea se realiza una o dos veces al día. Remoto, rate 1, es muy poco probable que ocurra, ya que la tarea no se realiza a menudo, o se efectúa una vez al día. Severidad del daño, aborda el grado de lesión o enfermedad que podría ocurrir. Los grados se basan en el alcance de la lesión o enfermedad, de la muerte a ninguna lesión, y el alcance del tratamiento involucrado. A continuación, se muestran los niveles de gravedad. Catastrófica, rate 4, es el nivel de severidad más alto debido a que puede ocasionar la muerte, lesión o enfermedad permanente incapacitante, incapaz de volver al trabajo. Seria, rate 3, puede producir una lesión o enfermedad debilitante severa, capaz de volver al trabajo en algún momento, incapacidad temporal. Moderada, rate 2, puede producir una lesión o enfermedad significativa que requiera más de los primeros auxilios, capaz de volver al mismo trabajo, trabajo liviano o servicio restringido. Menor, rate 1, sin potencial de lesiones o lesiones leves que no requieran más allá de los primeros auxilios, poco o ningún tiempo de trabajo perdido. Para poder determinar el nivel de significancia del riesgo, es necesario multiplicar la probabilidad de ocurrencia de daño por el nivel de severidad del daño. Si como resultado de la multiplicación obtenemos un rate de 9 a 16, el riesgo es significativo, por lo que no debemos realizar la actividad hasta implementar controles efectivos para evitar lesiones incapacitantes o fatales. Si como resultado de la multiplicación obtenemos un rate de 5 a 8, el riesgo es medio, se deben tomar acciones correctivas para llevar la significancia a un riesgo bajo. Si como resultado de la multiplicación obtenemos un rate de 3 a 4, el riesgo es tolerable, considere al menos los controles administrativos y de EPP acorde a su procedimiento de trabajo. Si como resultado de la multiplicación obtenemos un rate de 0 a 2, el riesgo es insignificante, considere al menos los controles administrativos y de EPP acorde a su procedimiento de trabajo. Recuerde que, aunque el nivel de significancia de riesgo de la actividad a realizar resulte tolerable o insignificante, considere al menos los controles administrativos y de EPP. La tercera etapa de la gestión del riesgo es la implementación de controles. Este paso consiste en implementar métodos de control para erradicar o minimizar el nivel de significancia de riesgo. Ahora conoceremos paso a paso los 5 niveles de control de riesgos de esta jerarquía, partiendo del control más efectivo al menos eficaz. La eliminación consiste en erradicar el peligro del lugar de trabajo, tarea, proceso, método o material. El control de sustitución consiste en reemplazar las condiciones o factores que generan la amenaza, por otros que, aunque aún representan un riesgo, este es de menor impacto o de menor probabilidad de ocurrencia. La ingeniería consiste en aislar el peligro usando ayudas mecánicas, barreras, guardas, sistemas de ventilación y aislamiento durante el tiempo de operación. El control de administración permite establecer políticas, procedimientos, prácticas del trabajo, señales de riesgos y programas de entrenamiento para reducir la exposición al riesgo. El equipo de protección personal no elimina el riesgo ni disminuye la probabilidad de que ocurra, simplemente mitiga el posible impacto negativo. Por eso, es una medida que suele acompañar a otras que están por encima de ella en la pirámide de controles. Las medidas de control de riesgos deben eliminar o reducir los riesgos para todos los que puedan estar expuestos a ellas. En ciertos casos, una combinación de medida de control podrá ser necesaria para eliminar o minimizar el riesgo de manera efectiva. Analicemos un ejemplo simple y apliquemos la jerarquía de controles. Tenemos una tarea específica a realizar, en este caso, debemos remover tierra a nivel de piso. El peligro que podemos identificar es la punta de tierra por encima de la persona. El riesgo a evaluar es el atrapamiento y posibles lesiones si la caída de tierra se materializa. Es momento de aplicar los controles de riesgo acorde a la jerarquía, comenzando con el más efectivo. Podemos eliminar el peligro si dinamitamos la punta de tierra, de este modo no hay exposición para la persona. Si aplicamos el segundo control más efectivo, podemos sustituir el trabajo manual empleando otros elementos mecánicos, como en este caso, un ejemplo que realice la actividad en lugar de la persona. Al aplicar el control de ingeniería en este ejemplo, podemos utilizar un dispositivo que aísle el peligro de la persona que realiza la actividad, instalando soportes que impidan el precipitado del material. Los controles de administración que podemos implementar son la señalización de los peligros y riesgos, brindar capacitación al colaborador, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, este no minimiza el riesgo, funciona como un complemento de los demás controles.
El equipo de protección personal, como podemos observar, no elimina el riesgo ni disminuye la probabilidad de que ocurra, simplemente mitiga el posible impacto negativo, funciona como un complemento de los demás controles. Cuando realicemos la identificación de peligros y evaluación de riesgos de nuestras actividades o procesos, es importante que conozcamos y entendamos la estructura de la matriz de peligros, de modo que podamos establecer los controles más efectivos que permitan eliminar o minimizar los riesgos identificados. A continuación, explicaremos paso a paso para el correcto llenado del formato de la matriz de peligros. Paso 1. En la columna A, debemos asignar el número de identificación de la actividad a realizar y o evaluar. Este número es consecutivo acorde a la cantidad de actividades que tengamos evaluadas en nuestra matriz de peligros. Paso 2. En la columna B, debemos colocar el nombre de la actividad o servicio que vamos a desarrollar. Paso 3. En la columna C, debemos colocar el paso a paso de la actividad a realizar, listando como mínimo 5 pasos que posteriormente vamos a evaluar. Paso 4. En la columna D, se encuentra habilitada una lista desplegable donde debemos seleccionar la opción que más se relacione con el paso que estamos evaluando. Por ejemplo, si la actividad a realizar es armado de andamios, debemos seleccionar la opción número 8, trabajo en altura superior a 6 pies. La lista desplegable contiene la clasificación de actividades por nivel de riesgo, acorde al estándar de gestión de contratistas de ICE Corporation. Si en la columna D no localizamos alguna actividad que se relacione con el paso que estamos evaluando, podemos elegir la opción, ninguna de estas. Paso 5. Si en la columna D, elegimos la opción D, ninguna de estas, en la columna E, debemos evaluar la severidad que podría tener la actividad, eligiendo entre las siguientes opciones. Menor. Significa que no hay potencial de lesiones o lesiones leves que no requieran más allá de los primeros auxilios, poco o ningún tiempo de trabajo perdido. Moderada. Significa que puede ocurrir una lesión o enfermedad significativa que requiera más de los primeros auxilios, capaz de volver al mismo trabajo, trabajo liviano o servicio restringido. Seria. Significa que puede ocurrir una lesión o enfermedad debilitante severa, capaz de volver al trabajo en algún momento, incapacidad temporal. Paso 6. En la columna F, identificaremos el riesgo específico más relevante y, o significativo que podría tener la actividad que estamos evaluando. Por ejemplo, si vamos a realizar orden y limpieza del área de estacionamiento de vehículos, el riesgo más significativo podría ser, resbalones, tropezones, caídas al mismo nivel. Paso 7. En la columna G, debemos indicar a quién o a quiénes podría afectar la ejecución de nuestra actividad, es decir, preguntarnos, ¿quiénes realizarán la actividad? ¿O habrá otro equipo de trabajo en la misma zona donde desarrollaremos nuestra actividad? Paso 8. En la columna H, el formato arrojará de forma automática una codificación de colores para indicar si la actividad es de riesgo alto, color rojo, medio, color amarillo, bajo, color verde, o no se ha determinado el nivel de riesgo, color blanco. Paso 9. En la columna I, debemos indicar la probabilidad de que el riesgo se materialice, en función a los criterios de remota, improbable, probable o muy probable. Recordemos que esta probabilidad está determinada por la frecuencia, duración y extensión de la exposición al riesgo. Paso 10. En la columna J, de forma automática el formato nos indicará el nivel de severidad que representa el riesgo de la actividad evaluada, categorizándola como menor, moderada, seria o catastrófica. Paso 11. En la columna K, el formato determinará automáticamente el nivel de significancia de riesgo por medio de un código de colores, rojo para nivel de significancia alto, amarillo para significancia media, y color verde para significancia baja. Paso 12. Independientemente del nivel de riesgo de la actividad a realizar, debemos asegurar implementar los controles necesarios para ejecutar la actividad de la manera más segura posible. Paso 13. En este paso debemos colocar los controles que sean aplicables acorde al riesgo evaluado. Para indicar el control aplicable debemos colocar en la celda que corresponda la letra X. Es importante recordar que la jerarquía de controles tiene mayor efectividad si eliminamos el riesgo o lo sustituimos o reemplazamos. La efectividad de nuestro control baja a medida que nos acercamos a la derecha del formato, es decir, que aplicamos controles de ingeniería, administrativos o de equipo de protección personal. Paso 14. El formato nos ofrece una serie de controles que podemos implementar, sin embargo, este listado no es limitativo y por ello cuenta con un campo donde podemos añadir otros controles que nos ayuden a desarrollar la actividad de forma más segura. Si hacemos uso de esta opción, en la columna B, Y, debemos listar esos controles adicionales a implementar. Paso 15. Recordando la jerarquía de controles y en función de los controles que hayamos implementado, el formato evaluará la efectividad del método de control establecido, categorizándolo como bajo, medio o alto. Si el método de control da como resultado medio, puede establecer acciones adicionales para mejorar los controles de riesgo. Cuando el método de control resulte como bajo, no comience la actividad bajo ninguna circunstancia.
Analice qué otros controles pueden seguir implementando y reevalúe la probabilidad y severidad. Hemos culminado este curso, no sin antes recordarle que hemos implementado 10 reglas cardinales de seguridad con tolerancia cero y que estas reglas cardinales salvan vidas, por ello debemos efectuar análisis de riesgos por todos los trabajos que se lleven a cabo, debiendo participar en ellos todos los trabajadores involucrados en la actividad. Todos juntos ayudamos a crear un lugar de trabajo libre de incidentes.